Buongiorno, paralevers, bienvenidos a No veas esta peli, el canal de los cinéfagos. Se acaba el año, se acaba la década y en el canal me gustaría hacer algo un poquito especial. Me gustaría repasar lo que para mí ha sido lo mejor de la década. Lo voy a hacer en 3 vídeos, este va a ser el primero. Y en este caso vamos a repasar, como digo, las mejores películas, las que para mí son las mejores películas de la década. Pero sin contar las de terror, que se irán en la segunda parte. Este vídeo se compone de 15 películas, lo de siempre, lo que suelo decir en estos vídeos. He querido hacerlo también, bueno, como suelo hacer cuando hablo de películas, de una manera bastante aleatoria, aleatoria a lo mejor no es la palabra, ¿no? Bastante con los comentarios sin mucha preparación, a lo que me refería, para que sea lo más, no sé cómo decirlo, puro posible. Eso por un lado. Por otro lado, lo mismo que en el otro vídeo, ¿vale? Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera de todas es que es mi opinión, ¿vale? En el otro vídeo, en el del año, conseguimos que nadie se enfadara, o al menos que nadie me lo dijera directamente, así que en ese sentido vamos bien. Pero bueno, ¿vale? Es mi opinión. Concretamente este vídeo se compone de 15 películas, ¿vale? Como digo, para mí las mejores de la década, que van desde 2010 a 2019. Ya sé que en verdad la década no acaba este año, acaba el que viene, antes de que venga algún listo a ponerlo. Y lo sé porque yo soy ese tipo de listo que lo suele poner, pero bueno, a efectos prácticos, ya que todo el mundo lo está haciendo, vamos a, ¿no? Como se dice, dejemos que la gente disfrute y unámonos nosotros también a la fiesta. Lo que quería decir, que es mi opinión personal, como sabéis, qué tipo de películas me gustan a mí y qué me gusta a mí en una película, sobre todo me gustan cuestiones muy estéticas, me gustan cuestiones, lo que decía en el otro vídeo, ¿no? Me gusta más cómo se cuenta que lo que se cuenta. Vale, así pues, comencemos. Antes de nada, otra cosa que quiero decir, no hay ningún orden, es decir, la primera película no es la peor de la década, la peor de estas mejores, y la última película no es la mejor de la década. El orden es completamente... Empezaba a ser un orden por año, pero he ido cambiando tantas cosas que al final es un orden prácticamente aleatorio. Lo digo para que no os penséis eso, no veáis nada raro, es un orden aleatorio, ¿vale? Me es muy difícil ordenar las 15, me fue casi imposible la del año y ya coger 15 ha sido prácticamente imposible. Como decía, ahora sí empezamos. Y empezamos, curiosamente, yo soy un amante del cine de superhéroes, esta ha sido claramente la década de los superhéroes, pues empezamos con la película de Scorsese, empezamos con El Lobo de Wall Street, película de 2013, como decía, de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, una comedia negra y biográfica que nos habla de, bueno, de la grave crisis económica que asoló el mundo y nos habla también del capitalismo, en cierta manera. Una película muy, muy, muy divertida y una película muy jodida a la vez, porque si lo piensas fríamente, nos está diciendo que estamos en manos de desgraciados y en manos de yonkis y de puteros y de gente que no es precisamente buena, y esa es la gente que nos domina. Como digo, una película larga, porque es una película larga, son 3 horas de película, si no me equivoco, pero una película muy divertida, muy, muy, muy divertida, y una muy buena película. Número 2. Empezamos ya con mis filias personales y en el número 2 encontramos a Drive, película de 2011 de Nicolas Winding Refn. Drive es una especie de... Bueno, es un poco difícil de definir Drive, porque es una película... por un lado es una película dramática, porque es lo que nos está contando es dramático, es triste, y a la vez es una película... un suspense, es muy parecido en ese sentido a Under the Silver Lake, es un neo-noir, con un Ryan Gosling bastante... Bueno, un Ryan Gosling que sabe hacer
que hace bien lo que sabe hacer, que es ser un poquito un muñeco de palo, y en esta película lo hace muy bien porque es lo que tiene que hacer. Drive es una película violenta, pero una película francamente buena en un aspecto visual de la misma, que nos habla la historia de un especialista que decide dedicarse a ayudar a robar bancos por amor, ¿no? Como digo, es que es una muy buena película, Drive, de uno de mis directores favoritos, que es Nicolas Winding Refn, que ya advierto que no va a ser la única vez que salga en lo mejor de la década. Número 3. En el número 3 encontramos puede ser la primera sorpresa de la lista, en un sentido que la película menos comercial. De hecho, es probablemente para muchos será la película que menos conozcáis, sobre todo si no sois de España. Número 3, encontramos a El mundo es nuestro, película del 2012, película española de Alberto López y Alfonso Sánchez. ¿Quiénes son estos dos? Son dos humoristas andaluces. De hecho, en España, si sois españoles, a lo mejor los conocéis no tanto por esta película, como, por la segunda parte, que sí que tuvo más publicidad. Y han colaborado con José Mota, por ejemplo, o salían los dos en Allá abajo, la serie esta de Antena 3. Como decía, vamos al lío. El mundo es nuestro. El mundo es nuestro es una película muy barata, porque es una película muy barata, pero una película increíblemente divertida. Es muy parecida, en cierto modo, al Lobo de Wall Street, pero es lo contrario, ¿vale? En el Lobo de Wall Street veíamos como estábamos gobernados en manos de cabrones y que lo consiguen todo. Y aquí, en cambio, es una película de todo lo contrario, ¿no? De bajos fondos. Nos habla la historia de dos delincuentes, de dos canis, porque realmente son dos canis, que quieren robar un banco en Sevilla, coincidiendo con la Semana Santa. No sé, como decía, no sé si no sois de España, no lo sabéis, en Sevilla la Semana Santa es religión, sí, evidentemente religión, pero es algo imprescindible, es súper importante la Semana Santa en Sevilla. De hecho, con ello juega la película. Y ¿cuál es la cuestión? Es que en el banco que van a robar hay una caja que contiene documentación privada, podríamos decir, documentación muy sensible sobre ciertos políticos. Una película profundamente divertida, es una película muy divertida. Advierto que es una película que es más divertida si sois españoles y entendéis la idiosincrasia española, y porque juega mucho con eso. Hay muchos chistes que son de entender lo que es la cultura andaluza, lo que es Andalucía en general, y de entender lo que es España también, porque al final, Andalucía es la región más grande de España y es, de hecho, muchas veces lo que se suele dar como cultura española son cosas muy andaluzas, ¿no? Como por ejemplo el flamenco. Como decía, una película profundamente divertida, y además una película también con cierta crítica social, porque habla de la corrupción política. Número 3, la primera sorpresita, El mundo es nuestro. Número 4. En el número 4 voy a poner He estado pensando bastante en la lista, evidentemente al final es elegir 15 películas, y he hecho el corte en 15 porque me era imposible quitar más. Y esta es la última que entró. Esta al principio, y no recuerdo ahora exactamente qué película quité en el último momento, pero esta es la última que entró, ¿vale? Número 4, Valor de Ley, película del 2010 de los hermanos Coen. Vamos a ver. Yo entiendo que es una película... no todo el mundo le va a gustar esta película, o no todo el mundo... A ver, en general es una buena película, ¿vale? Pero no todo el mundo va a estar de acuerdo en cuál es de lo mejor de la década, y lo entiendo. ¿Qué pasa? A mí me gustan mucho los hermanos Coen. Tengo uno de los vídeos en el canal que hablo de una película que realmente a lo mejor era excesivo para entrar en lo mejor de la década, pero que con ciertas pinceladas sí hubiera entrado, como es La balada de Buster Scruggs. En ese vídeo ya dije que a mí el fragmento
que más me había gustado era el de la chica, el de la nieta de Elia Kazan, ahora no recuerdo exactamente, Zoe Kazan creo que se llama, que, bueno, el de la parte de las caravanas, ¿no? Y esta película es eso alargado. Valor de Ley es una película, un remake. A ver, aquí hay cierta historia porque realmente se basa en un libro que ya en su momento se había hecho otra adaptación. Y nos cuenta la historia de una niña que contrata a un cazarrecompensas para vengar la muerte de su padre. Como digo, es típica película de... Es una película del oeste, es un western, ¿vale? Que es un género que me gusta. Y además, aparte de eso, es una típica película de adulto. Esto es una especie... Bueno, es que sin llegar al western crepuscular, es este tipo de westerns de personaje en decadencia, en profunda decadencia, que ha perdido completamente la esperanza en su vida, pero encuentra algo que le hace volver, en este caso es una niña, y como digo, es que en general tampoco hay mucho de lo que hablar de esta película. Yo la he puesto porque me parece una película francamente bonita, es que no hay más. A mí es una película que me gustó muchísimo, era mi forma en que estuvieran los Coen, que es uno de mis directores favoritos, y una película de un género un poquito denostado, pero que a mí me gusta también bastante. No olvidemos que soy muy fan del cine italiano, y el spaghetti western es uno de los pilares del cine italiano. En general, yo entiendo que a lo mejor es la entrada más floja de la lista, pero bueno. Número 4, Valor de Ley. Número 5, segunda película española de la lista y la antítesis prácticamente de la anterior, perdón. Que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone, película de 2016 de Rodrigo Sorogoyen. En general, Rodrigo Sorogoyen es un director que a mí me gusta bastante. No he visto su última película, Madre, pero a mí todas sus películas me gustan mucho, desde Stockholm, que es su primera película, y es una película que hay mucha gente que critica, pero como decía, Stockholm es una película que la gente suele criticar, pero a mí me gusta mucho, y Que Dios nos perdone fue su segunda película. Que Dios nos perdone es una película de suspense, es un thriller bastante oscuro, donde dos policías intentan atrapar a un asesino en serie que mata a ancianas de una manera bastante cruel, porque... Bueno, no voy a decir por qué, porque es parte de la trama, parte de la importancia de la película, pero lo hace de una manera, digamos que muy cruel, muy sádica. Y además tiene la peculiaridad que sucede en la visita del Papa a España, a Madrid. Como digo, últimamente se han puesto de moda los thrillers en España, y para mí este fue uno de los primeros y este es uno de los mejores, si no el mejor. Una película profundamente sólida, es una muy buena película. Una película excesivamente... Yo la única crítica que le hago es que es una película excesivamente dura, en el sentido de que castigas demasiado al personaje, a los personajes, a todos los personajes. Todos los personajes son completa, o sea, hay veces que es hasta sádico con el personaje, no solo con todos, no solo en los asesinatos, que bueno, al final, que un asesino sea más o menos violento es parte de la gracia, si no, bueno, no estaría aquí, no me gustaría echarlo y no estaría aquí. Pero, como digo, es excesivamente cruel, porque tú puedes putear constantemente, tortura mucho a sus personajes, muchas veces con cosas que no tienen relevancia para la trama. No voy a entrar en más... Bueno, sí, es que realmente no tiene... Un personaje, por ejemplo, que descubre que su mujer le es infiel, cosa que no aporta realmente una importancia vital, pero nos sirve para ver lo profundamente castigados que están todos los personajes de esta película. Yo es la única crítica que le hago, lo dura que es y lo sádica que es, pero más allá de eso es una muy buena película, una muy buena película, es un muy buen thriller, es muy buen thriller, y una película que a lo mejor no es tan... Esta película en concreto, volvamos un poquito a los entresijos de la lista, ¿no?
Esta película en principio no iba a estar, iba a estar La Isla Mínima, pero es que es mejor película esta que La Isla Mínima. La Isla Mínima es más bonita en el sentido de estéticamente. La Isla Mínima es espectacular la fotografía que tiene, pero eso en parte es mérito donde está rodado, que está rodado en Doñana y es una zona preciosa. Al final esta película es más sólida, es más película, por un lado. Por otro lado, otra película que casi entró, aquí estaba entre tres, aparte de La Isla Mínima, que Dios nos perdone, la otra era Toro. Película que es también una muy muy buena película, además es de Kiko Maillo, que es un director que a mí me gusta bastante, además es un tío muy simpático. Yo he tenido el gusto de conocerlo, no os penséis nada raro aquí, pero he cruzado unas palabras con él una vez en Sitges y me parece un director, presentaba a Eva y pude hablar con él y me parece una persona muy, muy, muy simpática, una persona encantadora. Pero Toro me parece ni es tan buena película y además es también como estas, son muy, muy duras, películas muy, muy duras. Entonces, al final considero que la mejor película como más redonda es esta, así que número 5, que Dios nos perdone. Número 6, volvemos al mainstream, volvemos a lo más comercial y en este caso tenemos una película de 2015, Mad Max Fury Road. Película que va a estar en muchas listas del año, o al menos va a estar en gente que sabe, iba a decir. Bueno, ya me entendéis a qué me refiero. Mad Max Fury Road es un poco lo que decía, ¿no? De que a veces a mí me gusta más cómo me están contando que lo que me están contando. Es una película posapocalíptica que bebe sin ser lo mismo que de Mad Max, al final es de la saga de Mad Max, pero es la elevación de esto, con un tema además, como un tema como el feminismo, que es un tema tan en boga en esta década, ¿no? Una película espectacular. Mad Max Fury Road es una película increíble que te deja sin aliento durante lo que dura, las 2 horas que dura, pero sin aliento, está todo el rato arriba. Es una película que demuestra a veces que el cine no solo es guión, porque todas las virtudes que tiene esta película, desde el montaje hasta fotografía, actuación, es que realmente, porque el protagonista, por ejemplo, es lo que decía un poco de Ryan Gosling en Drive, es un poco, está ahí como quietecito, ¿no? Bueno, es lo que suele hacer Matt Hardy. Pero me parece una película brillante en todo lo demás. Es una película que es, como digo, brillante en todo lo demás que no es guión. Y demuestra que esto también es el cine. Que el cine no solo es un guión espectacular, que hay unas cosas que... Una de las cosas que la gente más suele achacarle, ¿no? La gente cuando habla de cine suele hablar sobre guión. Y esta es la película que demuestra que no. Un peliculón, es una película espectacular. Número 6, Mad Max Fury Road. Número 7. Llegamos ya a la mitad de la lista. Llegamos a la mitad de la lista probablemente con la primera polémica. Valor de ley también lo puede ser, pero bueno, con la primera gran polémica yo creo que va a ser. Película de 2016 de Damien Chazelle, La La Land. La La Land es una película que ha sido últimamente muy criticada. De hecho, hay mucha gente que la considera como la peor película de la década, cosa que me parece una auténtica exageración, una auténtica burrada. Pero bueno, ya veremos otra que está en la lista que es lo mismo. Películas que aspiran al Oscar, incluso que lo ganan, y que no vamos a hacer ningún chiste con La La Land y lo que le pasó en la ceremonia, ¿no? Y que al final la gente es, bueno, pues no era para tanto, La La Land sí es para tanto porque es una muy, muy, muy buena película. Lo mismo que decía antes, a la gente que la critica por guión, y es verdad que al final, bueno, es donde más falla en el guión, ¿no? Pero es espectacular en todo lo demás. Evidentemente es espectacular en la música, es un musical,
pero es espectacular, hace muchas cosas muy bien, hace cosas muy bien de iluminación, juega muy bien con la estética, es una película que transmite mucho con los colores, por ejemplo, y hay mucha gente que a lo mejor eso quizás no lo ha acabado de saber ver en esta especie de crítica al mainstream absurda que tenemos, ¿no? Una película muy bonita, una película profundamente bonita y una película muy jodida, porque al final nos está... Bueno, es una cosa que suele decir bastante, ¿no? Este escritor, este director, son dos personas que sacrifican su amor en pos de otras cosas y no te están diciendo que prácticamente no vas a ser feliz nunca plenamente, porque la vida es sacrificio. Una película bonita, una película preciosa, es que realmente es una película preciosa, y una película que a lo mejor el mainstream la ha absorbido y la, como digo, considera una mala película cuando para nada lo es. Es una película estéticamente espectacular. Número 8. Pasamos de una película estéticamente espectacular a otra película estéticamente también espectacular, pero en otro sentido. Ya en la anterior lista, el anterior vídeo, perdón, de las películas del año, ya puse una película de este director. Puse una película de este director, de Yorgos Lanthimos. En este caso voy a poner para la que es para muchos su mejor película, para mí no, pero esa no está en esta lista, está en la lista de mañana, que es Langosta, película de 2015. Yorgos Lanthimos empezó, lo decía el otro día, ya decía el otro día que es un director especial, es un director raro, etcétera, etcétera, etcétera. Empezó con su carrera con tres películas griegas. Realmente la fama le vino con Canino, que es una película... A mí me gusta mucho, pero entiendo que es una película extraña, es una película dura, es una película muy rara, ¿vale? Luego viene Alps, que no es una película excesivamente buena. Y luego se fue de Grecia y saltó con esta película, Langosta. Ya he hablado de ella en 2 vídeos, pero bueno, Langosta al final es una película de amor, de lo que entiende Lanthimos por el amor y de lo que mucha gente entiende por el amor. Es una película de cómo el amor, la necesidad que tiene el ser humano del amor, de relacionarse y de lo que entendemos. En general es una película sobre el amor, ¿no? No es una comedia romántica, es una película muy divertida, como entiende el humor Lanthimos, es decir, un humor muy negro, muy, muy negro, y una película muy, muy inquietante. ¿De qué va? En un futuro, bueno, en una época sin especificar, la gente está obligada a tener pareja. Entonces, si no la tienes, te vas a un hotel para conocer a tu pareja, y si no lo consigues, te conviertes en un animal, en el animal que tú quieras. Ahí está el protagonista de esta película, que es Colin Farrell, que busca desesperadamente el amor en este hotel. Y vemos un poco las aventuras y desventuras de este señor en el hotel en busca del amor, tanto con sus compañeros de hotel como con un grupo de disidentes antiamor. Y como digo, es una película sobre el amor, sobre la necesidad de relacionarse del ser humano. Número 9. Para el número 9 volvemos a tener otra película española, coproducción española al menos. Película del 2016 de Juan Antonio Bayona, Un monstruo viene a verme. Un monstruo viene a verme marca muy bien todo lo que estoy diciendo tanto en el anterior vídeo de películas del año como en este, ¿no? A mí lo que me gusta es cómo me cuentan las cosas y no tanto lo que me están contando. Porque al final Un monstruo viene a verme tiene una historia bastante sencilla. Es una película donde un niño... Bueno, lo que nos suele contar Bayona, ¿no? De la relación materno-filial, del miedo a la muerte y de la superación, ¿no? La resiliencia que tenemos a la pérdida de un ser querido. Esta película, ¿qué es lo bueno que tiene? Es que este niño
tiene un árbol cerca y ese árbol por la noche se le aparece y le cuenta 3 historias. Una película que está muy bien hecha, tiene 2 estilos, lo que es la película en sí y luego las historias que cuenta, que son como dibujadas. Y es una película que es espectacular. Es que Bayona es un muy buen director y rueda todo muy bien, hasta cosas como Jurassic World, que es una mala película, está muy bien rodada. Y en este caso igual. Es una película que está rodada de una manera brutal, tiene cosas muy buenas. Es que tiene cosas muy buenas esta película. Que van desde siempre el monstruo se aparece a la misma hora y como poco a poco te enseñan los relojes, hasta, como digo, las transiciones que hace de las historias del monstruo al niño. Una película triste, es Bayona, vas a llorar. Pero una película preciosa, es una película preciosa. Ya hemos visto la que para mí tuvo que haber sido la ganadora del Oscar en 2016 y ahora vamos a ver la que para mí tuvo que haber sido la ganadora del Oscar en 2017. 3 anuncios a las afueras, película de Marty McDonagh, película... Hostia, esta película, vamos a ver. Película muy Coen, porque esta película es una película muy Coen y una película... Más o menos estáis viendo que mi lista se compone, pues hay películas bonitas en el sentido estéticamente de la palabra, ¿no? Películas que están así rodadas, thrillers y películas de humor negro. Esta película es otra película de humor negro, tiene un humor negrísimo. Y es una película que yo recuerdo que estar en el cine y llorar en un momento de esta película y a los 3 segundos estar riéndome, que es una cosa que pocas películas han conseguido. 3 anuncios a las afueras nos cuenta la historia de una mujer cuya hija es violada y asesinada y pone 3 anuncios a las afueras, como su propio nombre indica, del pueblo para decir que la policía no ha hecho nada un año después. ¿Cuál es el problema? Que el jefe de policía es un pueblecito pequeño donde todo el mundo se conoce. El jefe de policía está gravemente enfermo. Y la película nos habla de la presión que tiene la policía por cubrir este asesinato, pero a la vez está gravemente enfermo este pobre hombre, y a la vez la presión que le ejerce el pueblo a la protagonista, Frances McDormand, por haber puesto estos anuncios cuando el jefe de policía está gravemente enfermo, y a la vez la pena que le siente la persona por que su hija ha sido asesinada y violada. Una película muy dura, muy dura, pero una película muy divertida, donde una vez más nos habla de la vida, de la muerte y de cómo debemos, ¿no?, afrontar los problemas y superar las adversidades, ¿no? Podemos decir. Una película, es una maravilla de película, poco más puedo decir. Para el número 11... Para el número 11 voy a hacer trampas y lo voy a decir ya abiertamente porque no va a haber una película sino que va a haber 2 y cuando lo explique lo entenderéis. Número 11 es Vengadores 3 y 4, Vengadores Infinity War y Endgame, perdón. ¿Por qué no he separado esta película? Porque son películas que una es la continuación de la otra, son películas no se entienden la una sin la otra. Es como una primera y una segunda parte, y así que las he decidido juntar. Vengadores, ya hablé de la 4 en el otro vídeo en el que hablaba de las películas del año, ya dije que para mí es una película profundamente emocional, es una película para el fan, etcétera, todo eso ya lo conté. Vamos a hablar un poquito más de Infinity War. Infinity War es una película muy valiente, porque es una película de superhéroes donde vemos al superhéroe fracasar, ¿no? Es una película donde vemos a Thanos chasquear los dedos y eliminar a la mitad de la población. Y en ese momento fue todo un shock para el cine. Hay que reconocer, podemos decir todo lo que queramos, pero en ese momento fue todo un shock ver a los superhéroes fracasar. Y es la primera película que nos habla de eso. Ambas películas nos hablan de la muerte y del cambio, de la resiliencia que decía antes y de la superación y de la aceptación. Y son 2 películas profundamente emocionales y profundamente bonitas y
profundamente maduras. Una de las guerras que tengo yo es esto de que Marvel hace películas para niños. Son dos películas muy maduras porque nos está hablando de temas muy maduros. Ser maduro no es ser oscuro, no es hablar así y no es mostrar violencia o no contar chistes. Ser maduro es esto, es derrotar, perder y aprender a ganar, aprender a superar tus problemas. No entré mucho en spoilers, pero hay un momento en Endgame que me gusta mucho, que es cuando Thor decapita a Thanos y aún así sigue deprimido, porque sus problemas no se solucionan con venganza. Son estas cositas que tiene Endgame y Infinity War los que le hacen una película tan buena, y sobre todo al final es, como decía antes, es mi lista personal, y son películas profundamente emocionales, son películas que me han hecho sentir, bueno, lo que hablaba de la rueda, de la montaña rusa, etcétera, etcétera. No voy a hablar mucho porque ya hablé en otro vídeo de esto. Número 11, Infinity War y Endgame. Número 12. De esta película tampoco me voy a explayar porque ya hablé de ella en el otro vídeo. Sería película de este año, Parásitos, la película coreana. Ya hablé hace muy poquito de ella, así que para mí ya lo dije. Para mí es una película perfecta, para mí es la película del año. Probablemente es la mejor película de la lista. Tres noticias de las afueras es muy muy buena también, ¿eh? Pero bueno, es que ya hablé de ella, no me voy a explayar más. Una obra maestra. Número 13. Veíamos antes, hemos visto la que para mí tuvo que ganar el Oscar en 2016, la que para mí tuvo que ganar el Oscar en 2017, la que para mí tuvo que haber ganado el Oscar el año pasado, La Favorita. Ya hablé de ella en otro vídeo, porque... Bueno, ya hablé de ella en otro vídeo porque se estrenó en España en 2019, todo esto. Película de Yorgos Lanthimos, uno de mis directores favoritos, segunda mención en la lista. Tercera mención en la lista si contamos el vídeo de mañana de películas de terror. Si sois un poquito avispados ya sabréis qué película es para mí la película de terror, la otra película de terror de la década de Yorgos Lanthimos. Una auténtica pasada de película, una maravilla de película, estéticamente espectacular, todo lo que dije en otro vídeo, no vamos a redondar más. Número 14. Otra película que ya estuvo en el otro vídeo, película de 2018, hice trampas en el otro vídeo, Under the Silver Lake, ya hablé de ella mucho la otra vez, película extraña, película que habla, de hecho tengo un vídeo muy largo hablando de ella, ¿no? Película que habla de la pérdida, de no saber encontrar el tubo en el mundo, de agarrarte a lo posible, película con toques, es una película de género, de hecho el otro día en La cola del escorpión la ponen como película de terror porque es una película de género y tiene cosas de terror con la mujer búho y demás, pero bueno, podría haber entrado perfectamente en el top de terror, en verdad, porque va a haber películas que son más o menos iguales, pero bueno, Under the Silver Lake, ya hablé el otro día, yo tengo un vídeo largo, no vamos a hacer este vídeo tan largo, va. Y la última, hay que dejar esta película para el final, porque como decía, desordenar la lista, metiendo y quitando cosas, pero me apetece mucho hablar de esta película porque va a ser es la otra La La Land de la lista, en el sentido de película muy buena, película denostada por la crítica. Por la crítica no, perdón, por la gente. Película que la gente la ha hecho mucho de menos. De hecho, yo he leído que... Tengo un libro de cine malo que está esta película, ¿vale? Crítica salvajada. Película de 2011, película francesa de Michael Hazanavicius, The Artist. The Artist es una de mis películas favoritas. Y The Artist, bueno, al final... Es un poco curioso, ¿no? Que hable de una película denostada, etcétera, etcétera, no es la película que ganó el Oscar. Pero hay mucha gente que la considera la Shakespeare in Love de la década, e incluso ya he dicho que hay gente que la considera una de la peor película de la década, también la he visto como en La La Land, y gente que la considera como de las peores películas de la historia, que me parece una auténtica burrada. The Artist es una película muy clásica en el sentido en el que nos habla de un tema muy clásico. No es la primera película de este tema, de hecho,
Bailando bajo la lluvia, sí, ya nos habla de esto mismo, que es la llegada del cine sonoro, lo que cambia el paradigma de Hollywood con la llegada del cine sonoro. The Artist, pues, nos habla de un actor, Jean Dargin, ¿se llama Jean Dargin? No sé francés. Un actor clásico de cine mudo que ve como como la siguiente generación le está empezando a comer terreno. Es una película, es un poquito cantando bajo la lluvia y es bailando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia, ¿verdad? Y un poquito también ha nacido una estrella, porque se enamora también de una actriz más joven, que la ayuda, etcétera, etcétera. ¿Qué quería decir de The Artist? The Artist es una película preciosa, no hay más. Y es una película muda, que es muy valiente hacer esto. Es una película en blanco y negro y una película muda. Hay mucha gente que critica esta película porque dice que es, ¿no? ¿Cómo le llaman? Juego de estilo, ¿no? Me parece una auténtica gilipollez. Es verdad que es una película artificiosa en el sentido de que lo que está contando te lo puede contar de otra manera. No hace falta hacer una película muda, no hace falta hacer una película en blanco y negro, y probablemente lo que dice la gente, ¿no? Que probablemente esta película hecha de otra manera, no hubiera gustado tanto. Puede ser. Pero, como digo, es mi lista. A mí me gusta el cine que es más cómo te lo cuenta que lo que te cuenta, y evidentemente The Artist es eso. Es una historia sencilla, es una historia clásica, que por otro lado, joder, es una historia clásica que siempre ha funcionado y esta vez funciona. Es lo mismo que Nació una estrella y a la gente se le caía la baba, aparte por la canción de Lady Gaga, no tiene más esa película. De hecho, es una película, a mí esa película sí que me parece artificiosa en muchas cosas. En este cambio, no. The Artist, por lo tanto, es una película que yo reivindico, una película... Es que es una película muy bonita, es una película preciosa y una película injustamente denostada. Para mí, de lo mejor de la década. Y el broche final a lo que vengo diciendo... los que seáis muy nuevos en el canal, a lo mejor no lo sabéis, uno de mis primeros vídeos, de hecho, mis vídeos más top, es el de que es una mala película, que hablo de la teoría de valores, que no es mía, que es de Paco Fox, pero bueno, que dice que el final del cine es muy subjetivo porque tú lo que haces es asignar valores y esos valores le das un me gusta, no lo soporto, tal y cual. Estos son mis valores. Mis valores son esta lista y mis valores son esta película. Son la estética, el buscar el más allá, el buscar el punto más, porque estamos haciendo cine, amigos. Esto no es solo contar una historia, esto también... Puedes jugar con muchas cosas en el cine, cosa que no puedes hacer en otros medios. Puedes ponerle música, puedes ponerle iluminación, ponerle colores, actuaciones, montaje. El cine es esto es la magia del cine y esta película representa la magia del cine. Nunca mejor dicho, porque al final es una película muy meta, que nos está hablando de cine. The Artist, un peliculón y como digo, el broche final para esta década que, bueno, al final no ha sido tan mala, ¿no? Hasta aquí el vídeo de hoy. Esta ha sido la primera parte. Nos vemos mañana con las 15 películas, en este caso de terror. Hasta mañana. Brillen les estrelles que ja s'ha fet de nit i el plàncton s'il·lumina